Start the ride to the new economy with BNew. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, PropTech, mobility, talent, sustainability, health, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the D Factory building, the ecosystem of Industry 4.0. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. BNew is born. BNew none of you. Now I'm connected to you. BNew none of you. BNew will do it for you. This is the time for solutions. BNew is for you. Y cuando son las 12 de la mañana arrancamos una nueva sesión en el plató de BNew Mobility y lo hacemos hablando de soluciones y en concreto vamos a hablar de la descarbonización de la movilidad en España que representa para nuestro país un desafío crítico que atañe a distintos sectores como es el transporte ligero, el pesado, el marítimo y el ferroviario. Pero para ser un desafío crítico para nuestro país también es importante señalar que España puede liderar esa transición energética. Y no es que lo diga yo, sino que es que lo cree fervientemente Jacobo Anaya, director de sostenibilidad de BBVA. Es la persona que hoy va a moderar este panel. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Elizabeth. Y también damos la bienvenida al resto de representantes que hoy van a estar también dando su visión, su perspectiva desde las distintas empresas como el Metro de Madrid, como Emobili, como Moventia y como el Port de Barcelona, a quien aprovecho también pues, para saludarles. Hay muchos temas a tratar, pero me gustaría antes de empezar señalar algunos datos importantes para ponernos todos en contexto sobre este reto que tenemos delante como es la descarbonización. Hay un tiempo limitado para cumplir estos objetivos, así se acordó en el Acuerdo de París y de cara a 2050 lograr esa descarbonización de Europa. Para alcanzar esos objetivos es importante y necesario reducir los gases de efecto invernadero que tienen que ser, pues, llegar al menos a tasas anuales cercanas al 8%. Dicho así, parece fácil llegar al 8%, o al menos no nos parece como un tanto por ciento muy elevado, pero es que si nos centramos en lo que conseguimos en el año de pandemia, en el año y medio que duró más o menos el COVID, las limitaciones que había también en cuanto a la movilidad, pues lo que se consiguió fue reducirlo en un 5%, con un impacto, eso sí, algo mayor que en el resto de Europa, pero en ese momento en el que la movilidad estaba reducida, se redujo un 5% y el objetivo ahora, en una situación de normalidad, es llegar a ese 8%. Así que es un desafío importante que también implica inversiones significativas a nivel financiero y a nivel global se estima que se necesitará movilizar inversiones que representan, ojo, aproximadamente el 8% del Producto Interior Bruto mundial según las previsiones que tiene BBVA. Así que este desafío refleja, o al menos estos datos reflejan la magnitud de los recursos financieros que se van a necesitar para llevar a cabo esta transición energética. Creo que tenéis mucho que hablar. Gracias una vez más por acompañarnos y ahora el tiempo es vuestro. Adelante. Pues muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a BNew por la invitación para participar en este panel. Hoy tenemos con nosotros a 4 ilustres panelistas que nos van a contar cómo están liderando desde sus empresas, desde diferentes sectores, este reto de la movilidad, desde 4 perspectivas totalmente diferentes de liderazgo en cada uno de sus sectores. Antes de arrancar el panel, por poner en contexto el contenido del que vamos a hablar, desde BBVA consideramos que el proceso de transición energética y de descarbonización representan probablemente una de las mayores transformaciones económicas que vamos a vivir durante este siglo. Y la movilidad dentro de este proceso juega un papel fundamental. Y lo juega porque dentro del total de las emisiones, que hacía referencia a Elizabeth, la movilidad en todos sus formatos en Europa representan el 28% de todas las emisiones. Para lograr este proceso existen innumerables retos, pero por mencionar 2 que vamos a discutir hoy en el papel, uno tiene que ver con la innovación, es decir, necesitamos mucha innovación
para todo lo que tiene que ver tanto continuar con el proceso de electrificación de la movilidad, del transporte ligero como el pesado, como también sustituciones de formatos de movilidad donde la electrificación no va a ser la alternativa y se tienen que desarrollar pues, otros mecanismos, otros formatos de combustibles para estos mecanismos de movilidad sostenible. Y además de la innovación hay otro reto grande en hacer a escala todas las soluciones energéticas para permitir transformar a escala los diferentes formatos. Estamos hablando de nuevos formatos de generación de energías renovables para lo que es la parte electrificada y nuevos sistemas de producción a escala de diferentes combustibles. Entonces el reto es enorme, pero el tamaño de la oportunidad también lo es. Mencionaba Elizabeth algunas cifras en su introducción, por daros una adicional. En Europa, para conseguir este objetivo de Net Zero en el año 2050, se necesita invertir algo aproximadamente equivalente al 25% anual de todas las inversiones realizadas en todos los sectores. Es decir, para conseguir el objetivo de Net Zero en el año 2050 necesitamos invertir en todos los sectores un 25% de lo que ya se invierte hoy anualmente. Y la movilidad dentro de todas estas inversiones es el pilar fundamental. Dentro de todas estas inversiones, la movilidad en todos sus ámbitos va a representar más de un 40% de estas inversiones. Y en el panel de hoy lo que vamos a ver son cuatro procesos de liderazgo en 4 sectores diferentes que están liderando este proceso. Y me gustaría pues arrancar presentando a todos los panelistas. Empiezo por Silvia. Silvia es VP corporativa, responsable de comunicación interna institucional de Moventia. Es licenciada en farmacia por la Universidad de Barcelona y cuenta con diferentes programas de posgrado en marketing y finanzas por diferentes escuelas como el IES o la EADA. Es miembro de la tercera generación de una empresa familiar constituida hace justo 100 años y desde su incorporación a Moventia ha ocupado diferentes cargos hasta la posición que tiene actualmente y es miembro del Consejo de Administración y accionistas de la compañía. Carlos González, que nos acompaña hoy, es General Manager de Mobili, donde lidera un proceso de implantación y despliegue de infraestructura de recarga rápida y ultrarrápida para acceso público y privado. Además, en Mobili, Carlos tiene una amplia experiencia en el sector de automoción, trabajó 15 años para lo que es Grupo Astara, posteriormente en Alstom, donde ha liderado diferentes proyectos muy pegados a la innovación y soluciones digitales para sistemas de transporte y movilidad eléctrica. Carlos es ingeniero industrial, es un convencido absoluto de la viabilidad, no solo económica, sino también del beneficio social, de la movilidad eléctrica y de la transición a estos formatos. Y fue uno de los pioneros desde hace años en España, impulsando proyectos muy innovadores, como aquí en Barcelona, primera flota de taxis eléctricos, y además incorporar también una de las primeras unidades de autobuses eléctricos. Isaac Centellas, que nos acompaña hoy, es responsable de división de Metro de Madrid, es responsable de la división de instalaciones y sistemas de información de Metro de Madrid. Es consejero de diferentes sociedades como Metros Ligeros de Madrid, consejero de Transportes Ferroviarios de Madrid y consejero de Metrocol. Y a lo largo de su carrera profesional en Metro ha desempeñado diferentes posiciones como director de operaciones, director del área corporativa, director gerente de Metro Ligero y responsable de la división de Ingeniería y Mantenimiento. Y colabora además también, desde un punto de vista de formación, con la Universidad Pontificia de Comillas en el máster de Sistemas Ferroviarios. Y por último, a mi izquierda, Jordi Vila. Jordi es responsable de Medio Ambiente de Port de Barcelona, es biólogo y cuenta con un máster en Ingeniería y Gestión Ambiental, más de 35 años dedicados al sector de medio ambiente, liderando desde diferentes cargos en gestión medioambiental y responsabilidades sociales en diferentes organizaciones públicas y privadas y actualmente liderando todo el esfuerzo de Port de Barcelona en áreas de sostenibilidad y medio ambiente. Entonces, como veis, 4 grandes panelistas que nos van a dar visiones diferentes. Y me gustaría arrancar con una pregunta a todos vosotros. Simplemente por darle a todos nuestros oyentes pues, vuestra perspectiva desde vuestras empresas, cuáles son vuestros proyectos estrella, qué estáis liderando dentro del ámbito de movilidad sostenible. Silvia, si quieres arrancar. Bueno, primero de todo, gracias al BBVA por invitarnos a BNew, por poder participar con estos compañeros de altos cargos y del ámbito de la movilidad, colegas nuestros. Entonces, a ver, desde Moventia
año de nuestro centenario, por cierto, como has mencionado, pero es un motivo pues, de satisfacción grande para nosotros. Como decías, tercera generación, y mi abuelo fue el primero pues, que puso el primer autobús en la ciudad de Sabadell, ¿no? Por tanto, haber conseguido este logro, que recientemente hemos podido celebrar con todos nuestros colaboradores, pues ha sido un reto importante porque la compañía ha crecido mucho y poderlos agrupar y aglutinar y celebrar con ellos, la verdad es que fue, creo, uno de los días más importantes de nuestra historia familiar y empresarial, ¿no? Y un día muy feliz. Perdonar el sketch, pero es que era necesario mencionarlo y compartirlo. A partir de ahí, Moventia, claro, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros creo que tenemos una visión que es muy amplia a nivel 360 grados en ámbitos de movilidad, porque como os decía, empezamos con el transporte urbano en una ciudad, pero ya en sus inicios la compañía ya diversificó, es decir, mi abuelo ya tuvo una visión de diversificar la compañía y necesitaba pues, sus recambios para los autobuses. Por tanto, aquello que empezó en el año 23 y fue creciendo, ya empezó con dos líneas claras de negocio, ¿no? Que son las que hoy todavía tenemos en la compañía. Y nos dedicamos pues, a la movilidad pública, transporte público colectivo, en muchas ciudades, aquí en Cataluña, Francia, extranjero, ya nos podemos considerar como una empresa familiar, sí, pero multinacional. Por tanto, a nivel de transporte público y colectivo, pues tenemos estos 100 años de experiencia y nos da esta visión en cuanto a las necesidades de movilidad pública y colectiva. Y es la unidad de negocio que se llama Moventis. Y por otro lado tenemos la unidad de negocio que es la dedicada a la distribución de vehículos, recambios. Por tanto, nos vamos y estamos estrictamente dedicados también a la movilidad privada, que es el coche privado. Por tanto, nosotros podemos dar un poco esta visión global de cuáles son las necesidades de movilidad. Y creo que no podemos ser muy sospechosos de defender una o la otra, sino que somos firmes convencidos de que es necesario que en la movilidad cuente con ambos modos, ¿no? El público y el privado. Y por tanto creemos que como gran objetivo que tenemos o gran reto que tenemos en las ciudades o en el país en el que estamos, pues es un reto que no es menor con estos objetivos de descarbonización cero a tan corto plazo, que es el de tener una estrategia global muy completa, necesaria y a largo plazo para poder tener una movilidad compatible con el transporte colectivo y el público, ¿no? Y para ello necesitamos cumplir con dos retos fundamentales, ¿no? Un plan de transporte público claro, un plan claro de movilidad, no solo dentro de las urbes o dentro de las grandes ciudades, sino esta intercomunicación con las segundas coronas, ¿no? Que hoy los datos nos están diciendo pues, que hoy en las áreas urbanas, grandes ciudades, grandes como una en Barcelona en este caso, la movilidad urbana hoy está utilizando el usuario un 55% del transporte urbano. Por tanto, es una movilidad necesaria, pero en cuanto superamos la segunda corona, este porcentaje nos cae en picado, ¿no? Pasamos entre el 25 y 30%. Por tanto, ¿qué nos está provocando, no? Nos está provocando estos frenos a la entrada de Barcelona o de las grandes urbes y de las grandes ciudades, de forma que el usuario que debe ir a trabajar pues, de una punta a otra, si no tenemos esta intercomunicación de un lado a otro con un buen transporte público, pues debe coger el vehículo privado. Y esto está provocando pues, estas entradas masivas a ciudades, pues que aquí en Barcelona están entrando pues, 1 millón de vehículos privados cada día y la ciudad no lo absorbe. ¿Por qué? Porque nos están faltando infraestructuras adecuadas y una buena red de transporte y de movilidad a nivel metropolitano, ¿no? Perfecto, Silvia. Carlos, desde un punto de vista Emobili. Pues muchas gracias, Jacobo, BBVA, Beniu, por contar con Emobili en este evento, además con este panel donde estoy un poco abrumado por el nivel que tenemos.
Mira, en Emobili somos una empresa española y lo que garantizamos este compromiso para la sostenibilidad es el ahorro y el consumo sostenible de energía mediante la implantación de puntos de recarga, paneles fotovoltaicos, gestión de eficiencia energética y, por supuesto, en la parte de Mobilifast, en el despliegue de infraestructura de recarga rápida, súper rápida, ¿no? Entonces, estos son puntos claves que inciden en la reducción de la huella de carbono y de la sostenibilidad dentro de la movilidad, y desde ahí mantenemos una posición de liderazgo actualmente, ¿no? Con más de 10.000 cargadores instalados en los hogares, más de 400 cargadores de recarga en empresas, más de 2.500 paneles instalados, gestionando la eficiencia energética de muchos hogares a través de nuestra tecnología. Y ahora queremos bueno, pues solidificar este compromiso con el despliegue de infraestructura de recarga y hacerlo desde un punto de vista de calidad. Es necesario, nosotros abogamos porque se compren vehículos eléctricos. La infraestructura no es una excusa para no comprar coches eléctricos. No obstante, o sea, ya hay muchos puntos, pero hay que mejorar y dotar de mayor calidad a la infraestructura actual. Y esa es la labor de Mobilifast, y desde ahí queremos pues apuntalar nuestro compromiso, ¿no? Y a partir del reto, bueno, pues, tenemos que conseguir enfocar de otra forma y coordinar, como decía Silvia, esta movilidad con la necesidad de un transporte que evidentemente va a ser eléctrico. Entonces hay que dotar a esos autobuses, a esta logística de infraestructura de recarga, al vehículo urbano turístico, VTCs, taxis, también necesitan esta infraestructura, y hay que hacerlo de una forma sostenible en todos los estilos, económicamente también, de una forma también con energías renovables, y ahí estamos encajados. Hay un reto muy importante actualmente, que luego hablaremos más cuando entremos en detalle, pero creo que es fundamental que todos nos comprometamos y empecemos a... Pero sí quiero lanzar ese mensaje de apuesta por el vehículo eléctrico, y es necesario que España ya empiece a despegar, porque estamos muy retrasados, y yo creo que iniciativas como todo lo que estamos aquí está, bueno, pues, poniendo en vigor el buen transporte público en general tenemos en España, en las principales grandes ciudades, pero que hay que complementar con una apuesta decidida ya por la movilidad eléctrica. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Isaac, desde el punto de vista de Metro, bueno, vosotros sois líderes, obviamente, en materia de electrificación. ¿Qué tipo de proyectos estáis liderando desde Metro Madrid? Muy bien, bueno, muy buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias por la invitación al BBVA y en especial a Biniu por podernos estar hoy aquí. Bueno, Metro de Madrid es una empresa que, por naturaleza, por razón de ser, es una empresa fundamentalmente sostenible a la hora de transportar personas, ¿no? Y nosotros pensamos que contribuimos a la sostenibilidad desde las tres perspectivas desde una forma muy importante, ¿no? Desde la perspectiva del desarrollo económico, hay que pensar que favorecemos una empresa grande como Metro Madrid, favorece la ampliabilidad, pero sobre todo da soporte a los desplazamientos diarios que se dan en materia o relacionados con la economía de la ciudad, ¿no? Hay que pensar que el 70% de los desplazamientos diarios que se dan en una red como Metro están vinculados a la actividad económica de la propia ciudad. Y pensando en lo que es la movilidad en una ciudad como Madrid, donde se dan unos 10 millones de desplazamientos al día, de los cuales el 50% se da en transporte público, nosotros nos comemos, Metro de Madrid se come el 42% de los desplazamientos que se dan en transporte público, ¿no? En una ciudad como Madrid. Desde una perspectiva social, nosotros siempre decimos que Metro de Madrid, su razón de ser es eminentemente social, porque lo que hacemos es acercar la oferta de servicios a gente que la tiene lejos de su alcance, ¿no? Y por desplazamiento, nuestra razón de ser es fundamentalmente social. Desde una perspectiva medioambiental, pues somos un 80% menos contaminantes que el transporte privado, y además en estos 10 últimos años hemos incidido en el ahorro energético y hemos puesto en marcha un plan de ahorro energético que nos ha permitido ahorrar un 20% de la energía a través de medidas tan interesantes como la aplicación de la inteligencia artificial a la renovación del aire en las propias estaciones, en las luminarias o la iluminación LED en el entorno de las estaciones, el aprovechamiento del freno regenerativo de los trenes para que otros trenes puedan arrancar, o la conversión de esa energía que se disipa en la frenada de los trenes para convertirla en corriente alterna que, a su vez, nos sirve para alimentar los servicios que tenemos en las propias estaciones, ¿no?
Y desde un punto de vista económico, que antes en el panel anterior se hablaba sobre la eficiencia, nos consideramos uno de los principales metros del mundo en cuanto a eficiencia, ¿no? Yo creo que gestionar bien una empresa de transporte público significa cumplir con el compromiso, no perder valor como compañía y que los indicadores de gestión sean comparables a los de las mejores empresas del sector, ¿no? Nosotros hemos apostado por un modelo operativo, hemos apostado también por la tecnología. El 83% de nuestras instalaciones están monitorizadas, las monitorizamos y conocemos el estado de estas instalaciones. Y a su vez, como decía antes, hemos promovido ese ahorro energético en el desarrollo de nuestra actividad, ¿no? Pero hablando un poco de los retos que se nos plantean, yo creo que los grandes retos pasan por contribuir o seguir contribuyendo a esa movilidad inteligente dentro de lo que son las ciudades, ¿no? Cada vez las ciudades son entornos más poblados. Lo que tenemos que hacer es favorecer esa movilidad, una movilidad que nos haga que la ciudad sea más inteligente y que pensemos en todos los agentes de ese ecosistema que forman la sociedad, ¿no? Es decir, estamos hablando de empresas, la propia administración, los ciudadanos, las personas, ¿no? Es decir, y tenemos que orientarnos hacia ellos, ¿no? Los grandes retos deben pasar por fomentar esa movilidad, pero orientada a los intereses de las personas, ¿no? Y en ese sentido, nosotros tenemos toda una estrategia desplegada que yo creo que es muy interesante, una estrategia que desde luego debe tocar todas las palancas, desde el liderazgo, la financiación, la forma de concebir la relación con las personas, ¿no? y sobre todo también el modelo de atención, ¿no? Pero la parte que a mí me toca es el modelo más tecnológico, ¿no? Y en ese modelo más tecnológico estamos concibiendo, tenemos una estrategia que pasa por apostar ese metro inteligente de futuro, ¿no? Y ese metro inteligente de futuro para nosotros en una ciudad entendemos que pasa porque sea un metro conectado, un metro seguro, es la parte de safety, security, y un metro sostenible, ¿no? Son tres aspectos que para nosotros nos parecen muy interesantes. Entonces, estamos desplegando toda una estrategia de transformación digital en donde lo que estamos apostando es por esa centralización de los servicios, esas comunicaciones, llevar el entorno del 4.0 al entorno de la estación, entender el tren como un tren digital que nos reporte información para dar un servicio mejor de mantenimiento. Tenemos un proyecto muy bonito que se llama el Tren Digital, pero que ese tren digital también es una forma de entender el servicio hacia el viajero distinta, ¿no? En donde la calidad producida y la calidad percibida por el viajero convergen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos cosas muy interesantes que exigen responder a todas esas inquietudes, ¿no? Hay un aspecto muy importante que antes se ha citado en una mesa anterior y yo creo que es fundamental, que es el tema de la regulación. Y yo creo que las administraciones deben jugar un papel clave y deben liderar. Y Europa, en ese sentido, está fijando unos criterios que yo creo que son muy interesantes, ¿no? El Gobierno de España tiene un anteproyecto de ley, que es el anteproyecto de ley de movilidad sostenible, que yo por lo menos he tenido acceso a consultarlo y creo que se dicen cosas muy interesantes, ¿no? Se sientan las bases del desarrollo de espacios de intercambio de información, ¿no? Es decir, ahora mismo se habla mucho de los datos, de esa transformación digital, que yo creo que tiene mucho de transformación y menos de digital, ¿no? Se habla mucho de los datos, pero los datos son la materia prima y los datos los tenemos que convertir en información y en conocimiento que aporte valor al ciudadano. Y yo creo que ahí la Administración juega un papel fundamental. Porque imaginamos una ciudad como Madrid. En una ciudad como Madrid hay 42 empresas de transporte privado que prestan un servicio público. ¿Alguien entiende que podemos dar un servicio de movilidad a los ciudadanos, entendiendo cada uno la gestión del dato de una forma diferente? Hay que integrarlo. Y yo creo que ahí, para que luego cada uno, los emprendedores, las empresas privadas, las empresas públicas, hagan la mejor utilización de esa información, ¿no? Entonces yo creo que ahí juega un papel fundamental la Administración, la regulación y el liderazgo que le debemos exigir a nuestras administraciones y a nuestros políticos para hacer realidad esa ciudad de futuro en la que converja esa movilidad de futuro. Entendido, Isaac. Muchas gracias. Jordi, desde Port de Barcelona, sois palanca clave para descarbonización de vuestras propias actividades, pero también de todo el tráfico de pasajeros y de mercancías alrededor del sector de puertos. ¿Qué retos os enfrentáis a futuro? Muy bien, muchas gracias, Jacobo. Gracias a BBVA y al Veniu Barcelona por invitarme en representación del Puerto de Barcelona.
El puerto en el tema de sostenibilidad, ¿no? y el reto de descarbonización, estamos trabajando en tres grandes líneas, ¿no? En primer lugar, pues, hacer la transición energética basada en el fomento de renovables, la producción de renovables. Tenemos un potencial del orden de 80-85 megavatios pico de fotovoltaica. Esto significa una producción anual de unos 110 gigavatios hora, que representa una tercera parte del consumo eléctrico que tenemos hoy. Con lo cual, es evidente que, desde el punto de vista de electricidad verde, necesitaremos importar esta particularidad renovable desde el exterior. ¿Qué estamos haciendo en este sentido? Pues estamos promoviendo y de alguna manera forzando a las concesiones, que son las instalaciones que operan en el puerto de Barcelona, para que vayan incorporando siempre en las cubiertas placas fotovoltaicas, y a la vez estamos promoviendo la creación de una comunidad energética, es de consumo compartido. Esto significa donde haya excedentes desde el punto de vista de espacio y también desde el punto de vista de tiempo, donde tengamos excedentes, que podamos compartirlos, se puedan compartir con los vecinos. Esto tiene una complejidad porque estamos hablando del orden de 300 concesiones implicadas, pero bueno, estamos trabajando en ello. Yo creo que el año que viene empezaremos a tener algún fruto. Otra de las líneas es la electrificación de muelles, para que los buques puedan conectarse cuando hacen escala al puerto de Barcelona y se evite la emisión de gases contaminantes y gases de efecto invernadero cuando están atracados por el uso de los motores generadores para generar electricidad para usos del buque cuando está en puerto. El proyecto es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto global que pretende cumplir con la directiva que se va a aprobar en Europa recientemente, de que en el 2030 todas las terminales de cruceros, portacontenedores y ferries estén electrificadas para poder conectar los buques que atraquen en ellas. Esto estamos hablando de más de 100 millones de inversión y un desarrollo paulatino con la idea de poder llegar al resto de muelles en posteriores fases. Y por último, también el reto más, yo creo que es el más importante, que es la descarbonización del transporte terrestre y marítimo, porque los puertos jugaremos un papel también en la ayuda a la descarbonización del transporte marítimo de cara al 2050. La IMO, que es la que regula las emisiones y el comportamiento del transporte marítimo, y Europa, que es la que regula el transporte terrestre, coinciden en que en el 2050 las emisiones tienen que ser cero, tenemos que tender a la neutralidad. Al final, estos combustibles van a ser proveídos en el puerto para los buques y para el transporte terrestre. Los puertos somos ideales porque somos puntos de la cadena de transporte, de la cadena logística, en los que hay rotura de carga, en los que hay cambio modal, y por tanto somos puntos ideales para promover esta descarbonización, no solo del territorio de la zona portuaria, sino también de la cadena logística que implica el puerto, ¿no? Bueno, siendo consciente pues que estamos hablando de vehículos ligeros, estamos hablando de vehículos pesados terrestres, camiones, estamos hablando de transporte de pasajeros, buses y autocares, y estamos hablando de embarcaciones, embarcaciones deportivas, embarcaciones de servicio, ferries, cruceros y buques mercantes. Claro, habrán diversos tipos de combustibles, caso a caso, convivirán, en el caso de los buques, convivirán varios tipos de combustibles, y los puertos tenemos que, como decía Isaac, tenemos que promover que esto suceda, que esto ocurra. Tenemos que regular, porque habrán varios combustibles, tenemos que regular la disposición. Tenemos que obtener estos nuevos combustibles, estos diferentes combustibles. Tenemos que hacer posible que puedan llegar al puerto, que se puedan almacenar. Tenemos que disponer de infraestructuras de suministro a buques y a camiones, que es lo más costoso.
Y en definitiva, bueno, un poco inspirados por la apuesta que hicimos en 2014 en relación al gas natural, ¿no? Barcelona fue uno de los puertos europeos que lideró la promoción del gas natural como combustible más limpio. Bueno, pues nos ha servido, esta experiencia nos va a servir ahora para hacer el siguiente paso, que es el camino a los combustibles cero emisión. Perfecto. Esto así, resumidamente. Fenomenal. Pues como estamos viendo, 4 sectores diferentes, estamos viendo ejemplos del volumen de inversiones que se van a acometer, no solo movilidad privada y pública, infraestructura de recarga, electrificación de transporte público, como en el ámbito de puertos, todo lo que tiene que ver también no solo con la electrificación, sino las inversiones que hay que acometer para nuevos formatos de combustibles. Por entrar en detalle de cada una de vuestras compañías, de vuestros procesos que estáis liderando, Silvia, se nos compara a España siempre en términos de penetración, en términos de nuestra penetración, de avance, de electrificación, de vehículo ligero y de vehículo colectivo con nuestros países de nuestro entorno. ¿Qué cuellos de botella? ¿Cómo podemos acelerar las penetraciones, electrificación en vehículos particulares y en modalidades colectivas? Bueno, primero yo creo que en la parte del área colectiva, aquí sin ninguna duda, para que todos los operadores de movilidad colectiva, transporte público, sean regulares, interurbanos, discrecionales, que sea, tiene que haber aquí básico para las empresas que operamos y que damos el servicio público, pues es una colaboración público-privada. ¿Por qué? Porque necesitamos de una gran apuesta de la Administración en primer momento, ¿no? Y un gran convencimiento de que esta inversión y esta colaboración es imprescindible, ¿no? Nosotros en los últimos 3 años hemos hecho una inversión de más de 120 millones de euros en la renovación de nuestros vehículos y flotas, pero con esto no es suficiente, ¿no? Pues tenemos flotas grandes de vehículos y necesitamos ayuda, necesitamos financiación. Aprovecho, pues evidentemente, ¿no?, la parte financiera y este acompañamiento pues, que nos dais las entidades financieras a las empresas privadas, pues también es imprescindible, porque sin la pata financiera y sin apostar por la empresa privada, la empresa no puede hacer su inversión. Pero sin ninguna duda hablamos de electrificación, de cambio, de descarbonización, pero por contra no se están acabando de utilizar de manera eficiente los recursos que hoy tenemos, ¿no? Por ejemplo, pues los fondos Next Generation, pues que están a nivel europeo, pues aquí hay unos fondos, ¿no?, pues que hay dineros, pero no se acaban de revertir de cara a las empresas privadas a que podamos hacer un proceso más acelerado de descarbonización. Y esto para nosotros es un freno, tanto a nivel urbano como interurbano. Por tanto, claro, nosotros lo que emitimos, estamos convencidos y fuimos la primera empresa a nivel privado, ¿no?, que puso su primer vehículo eléctrico en la ciudad de Pamplona. Y ya estoy hablando de ahora unos 12 o 14 años, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el nivel de inversión en el vehículo eléctrico, sea autocar, autobús, articulado, pues la inversión es más del doble, ¿no? O sea, podemos estar hablando de que un vehículo eléctrico puro estemos alrededor de 900 o 1 millón de euros, ¿no? Por tanto, claro, necesitamos capacidad de inversión y capacidad de colaboración con las entidades públicas para que nos puedan ayudar a hacer esta conversión, ¿no? Somos del todo convencidos por ello. Entonces, esta es una parte, ¿no?, la descarbonización. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer las empresas? Totalmente corresponsables con los objetivos a 2050, pero necesitamos esta ayuda, este empuje, y es urgente que lleguen estas ayudas de Next Generation para las empresas privadas. También es verdad que las zonas de recarga, ¿no?, son otra parte alta de inversión, ¿no?, en el ámbito público. Y en el ámbito colectivo, pues que también el nivel de inversión que te exige con las altas capacidades de los dispositivos de carga rápida, porque deben ser en muchos casos de carga rápida, o debes disponer de unos pantógrafos a final de línea para que recarguen y puedan hacer todo su circuito urbano en ciudades como ya lo tenemos más implantado, como puede ser un Pamplona.
Pero después, claro, hay otros circuitos, otras líneas que son regulares, pero de más larga distancia, que el vehículo eléctrico no tiene la autonomía suficiente para poder dar este servicio público. Por tanto, tenemos que estar con inversiones eléctricas, pero a la vez con vehículos híbridos para poder dar el servicio que se nos requiere a nosotros como operadores, ¿no? Por tanto, debemos combinar coste, tipo de vehículo en función del tipo de línea que realizamos para poder ofrecer a nuestro cliente, administración y usuario el servicio que requiere, ¿no? Por tanto, es doble inversión el vehículo y los puntos de carga que no son fáciles, y menos de carga rápida porque también requiere, la mayoría son de carga más lenta, ¿no? Y debemos hacerlo en las bases de forma nocturna para que por la mañana, a las 5 o las 6 de la mañana, los vehículos puedan estar. Entonces hacemos circuitos más pequeños, ¿no? De polígonos, ciudades urbanas, donde la autonomía permita. Y claro, en la parte del particular o del privado tenemos otros requisitos, ¿no? El cliente privado pues, nos está preguntando en nuestras concesiones qué pasa con el vehículo eléctrico. La gente, es verdad que la sensibilización a nivel global es por esta transformación, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta varios bullets, ¿no? El primero, el coste otra vez del vehículo eléctrico. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué ayudas tenemos para que la población pueda hacer esta transformación de su vehículo antiguo, que hoy la media en España a nivel nacional la tenemos de vehículos de más de entre 12 y 15 años? Este es el mayor foco de emisión de gases contaminantes. Por tanto, aquí la Administración de nuevo debe poner las ayudas fiscales pues, que hay en otros países europeos, ¿no? Pues Noruega, Portugal. Están dando ayudas fiscales ágiles y eficientes para el comprador. Hoy no las tienen, por tanto es un freno clarísimo. Entonces sí que es verdad que la cuota va incrementando de la compra de vehículo eléctrico, pero todavía es muy pequeña. Estamos en torno de un 10-12%, creciendo respecto al año anterior, pero si nos vamos al eléctrico puro, las entradas o las compras de vehículo eléctrico todavía su cuota de participación es muy baja. Y el otro problema que tiene el cliente privado es más o menos lo mismo que pasa con el público o colectivo. Las infraestructuras de recarga, que sí que es verdad que se está haciendo una inversión, pero de los objetivos globales que estaban puestos encima de la mesa de tener más de 40.000 puestos de recarga a nivel nacional, pues estamos ni al 50%, ¿no? Estamos a la mitad. Pues esto es otro obstáculo, otra barrera. Y dice, bueno, entonces yo quiero ser sostenible, quiero tener estas ayudas, pero estas ayudas además al cliente ¿cómo le están llegando? Mal y tarde. Bueno, mal no lo sé. Entiendo que la cantidad de subvención que se pone encima de la mesa con los planes MOVES es la que debe ser. Lo que pasa que el cliente hoy compra el vehículo, tiene el plan que lo puede aplicar, tiene que pagar su vehículo, pero la subvención la recibe quizás dentro de un año. Otra barrera para el consumidor que tiene sensibilidad de promover su cambio, de eliminar el vehículo antiguo de 12 años de antigüedad, pues que de sostenible poco, quiere cambiar, pero la ayuda fiscal llega tarde. Entonces, la Administración tiene que ponerse ágil a correr, como estos incentivos que tenemos en la Unión Europea, ¿no? En otros países que tenemos que cogerlos de ejemplo. Por tanto, el cliente opta más por una hibridación, un híbrido indolable, pero ¿qué pasa? Después tiene que tener su punto de carga donde qué autonomía dan los vehículos. Los fabricantes nos están mandando cantidad de vehículos que quieren electrificar, quieren hacer la basculación al vehículo eléctrico, pero necesitamos la dotación de los puntos de carga. Pues el punto de carga, a nivel de concesionarios, distribuidores, lo que estamos haciendo es pues, hacer contratos con implantadores, con empresas profesionales que implantan puntos de recarga, ofrecerles financiación por un lado y por otro colaboración para que puedan tener su punto de recarga en casa. Pero después se van a la calle y probablemente no encuentran aquel punto de recarga que a lo mejor como cada estación de carga
tiene sus enchufes distintos en función de la marca, pues a lo mejor se piensa que en la gasolinera de aquí de Zona Franja puede enchufar su vehículo y a lo mejor llega allí y no es compatible con el suyo. Como lo de los teléfonos móviles, ¿no? Que están diciendo, vamos a sacar un cargador universal. Entonces, claro, barreras a ver las haylas en los dos mundos, ¿no? Por tanto, requiere agilidad y... Pues oye, Carlos, nos ponen deberes. Yo contesto primero el guante de financiación y después el de infraestructura, que queda claro que es otro reto. Vamos a ver, nosotros, como parte del sistema financiero, Silvia, el gran reto que tenemos es cómo movilizar como sistema financiero todos estos recursos que necesitamos para el proceso de transición. Nosotros a nivel de Grupo BBVA tenemos un objetivo de movilizar más de 300.000 millones de euros de movilización sostenible hasta el año 2025. Y movilidad es obviamente uno de nuestros pilares de esa movilización, de esa financiación. Nosotros queremos aprovechar nuestra capilaridad, todos nuestros millones de clientes, particulares, pymes y empresas, para facilitar esta financiación. Pero queremos ir un paso más allá. La financiación la vamos a hacer, pero queremos ir un paso más allá, que tiene que ver con el asesoramiento. Asesoramiento a clientes particulares y empresas, para mostrarles que muchas de estas soluciones, pues estamos hablando de soluciones que a día de hoy son económicamente rentables, a día de hoy, y llevarles también soluciones que llamamos llave en mano, que no solo incluyan financiación, sino que incluyan una propuesta de una solución técnica, de un vehículo o una solución de flotas e infraestructura de recarga. Y Carlos, te dejo el reto que nos pone Silvia de infraestructura, que está claramente arriba en la lista de prioridades. Totalmente de acuerdo con Silvia. Sí comentar que se ha mejorado muchísimo ya a nivel de compatibilidades, de puntos de carga, todo eso ya se ha resuelto, pero hay mucho por hacer, hay que mejorar la cantidad y sobre todo la calidad. Lo comentabas, Jacobo, queremos ir con vosotros, vosotros estáis acompañando a nuestros partners a día de hoy y nosotros queremos ir con vosotros y nuestros partners mutuos en este proceso de descarbonización de las flotas. Y es un punto muy importante que nos encontramos con que la mayoría de las empresas están muy verdes, no saben cómo dar el paso de descarbonización de sus flotas, no saben cómo empezar, no son conscientes de los beneficios de certificarse medioambientalmente, reducción de huella de carbono, y están muy perdidas. Entonces es muy importante que entre todos los actores colaboremos, hagamos ese primer papel de gestor primero y luego ya de vendedor, para cuál es la buena solución, desde el producto que pueden encontrar el concesionario, el fabricante, desde la financiación y luego la solución de los técnicos, las empresas que estamos también para invertir y para dar soluciones. Y entonces estamos encontrando estos retos. Totalmente de acuerdo con lo que comenta Silvia, necesitamos tener incentivos fiscales directos a la compra de vehículos y a la infraestructura. Es la única forma de poder llegar a los objetivos. El plan MOVES actual está muy bien, pero es una gincana en la cual nunca sabes si vas a fallar y pierdes la ayuda o cuando llega la ayuda pues te pueden pasar 2 años, ¿no? Imaginaos lo que es para nosotros con el nivel de inversiones que estamos haciendo, bueno, directamente no hacemos el plan de negocio contando con ayudas, porque sería de locos. Entonces, otro tema muy importante, la disponibilidad de potencia, que esto suena un poco raro, pero es muy importante los gestores de infraestructura de recarga que se nos facilite dónde está la potencia disponible y qué potencia disponible tenemos. Esto es otra gincana actualmente, intentar conseguir potencia. Esto va de yo te pregunto y tú me contestas, pero nunca me dices la potencia que tienes. Y esto vamos de mes y medio a mes y medio. Es un ejemplo. Entonces, incentivos fiscales directos, dónde está la potencia disponible y facilitar el acceso a la potencia disponible. Esto es crítico. Y luego también tenemos que ayudar con los incentivos. Tenía aquí la oficina única, que se me ha olvidado. El permitting, todo el proceso burocrático que tenemos, se ha mejorado muchísimo en España, pero aún así sigue siendo tremendo porque te encuentras hasta con 3, 4, 5 administraciones diferentes en todo el proceso de implantación de infraestructura de recarga. Entonces, algo que se está haciendo en otros países y que estamos abogando es por tener una oficina única del desarrollo de movilidad sostenible e infraestructura de recarga, que alguien sea capaz de compactar todo y que podamos gestionar con una única administración todo. Es increíble llegar a un ayuntamiento y tienes normativa de carreteras autonómicas, estatales, el propio ayuntamiento. Imaginaos la situación de los
3, 4 personas de ayuntamiento que se encuentran con que pones una electrolinera allí y que no saben por dónde empezar. Entonces, bueno, os cuento un poquito. Estos retos hay que intentarlos superar, yo creo que entre todos, pero fundamental. Yo creo que aquí hay actores perfectos que si nos dejan con esa cooperación público-privada, el potencial lo tenemos y el conocimiento, a ver si podemos. Fenomenal, muchas gracias, Carlos. Isaac, de potencia en Metro Madrid sabéis bastante, sois uno de los principales consumidores eléctricos del país. Para liderar todo este proceso que nos comentabas, ¿qué tipo de mecanismos, tanto de financiación como asesoramiento, habéis encontrado en el mercado a lo largo de los últimos años? Yo, para poner un poco en introducción cómo se financia Metro de Madrid es una empresa pública, pero tiene estructura de sociedad anónima y sectorizamos dentro del privado. Entonces, nuestro riesgo, nosotros, lo más importante para nosotros es un contrato programa que firmamos con la Administración por el cual se regulan los ingresos, porque eso es la garantía que nos permite endeudarnos contra la propia compañía, ¿no? Nosotros vamos buscando unos ratios de EBITDA frente al endeudamiento, que es el que intentamos cumplir, y recurrimos a las distintas fuentes de financiación, ¿no?, para cumplir con el compromiso que tenemos como empresa pública. Y ahí pensemos que para no perder valor tenemos que invertir del orden de 120 millones de euros al año para una empresa como Metro de Madrid, que transporta al año 600 millones de viajeros, que tenemos 300 kilómetros, 300 estaciones, 2.400 trenes, 2.400 coches, 300 trenes, pues para poder mantener esta actividad, ¿vale? Entonces, cosas que aquí han surgido que han sido muy importantes. Nosotros tenemos, y es curioso, las distribuidoras han aproximado a nosotros porque tenemos una red de distribución muy grande para tras distribuir toda esta energía y poder sacar esa energía arriba sin hacer inversiones de extensión en la propia ciudad y de una forma fácil poner esa potencia, esa inversión de extensión a disposición del vehículo eléctrico, ¿no? Eso es un punto muy importante que yo creo que hay que poner. Nosotros estamos contando con distintas líneas de financiación y de asesoramiento, entre ellas, y esto no está preparado, el BBVA hace poco hizo frente a una operación de financiación para la compra de un arrendamiento operativo del material 7000 y era una línea verde de financiación que desde una gestión responsable y sostenible tuvimos acceso a ella, pero también hemos tenido un asesoramiento con vosotros en relación a profundizar en la parte de autosuministro, autoconsumo, una compañía como la nuestra, que nosotros necesitamos 600 millones de kilovatios hora al año para poder funcionar. Tenemos un plan de ahorro energético y un plan de eficiencia energética y luego lo que sí acudimos es a los distintos tipos de ayuda. A los fondos FEDER, para nosotros son una ayuda muy importante, el 40% de la financiación, y Next Generation, que nosotros hemos visto es menos soporte por ahí, pero los fondos FEDER fundamentalmente son la principal línea, ¿vale? Muchas gracias, Isaac. Y Jordi, por último, oye, una última pregunta. Súper breve, que estamos ya fuera de tiempo. En términos de soluciones energéticas, ¿qué tipo de soluciones energéticas necesitáis para seguir liderando este proceso que nos comentabas? Bueno, yo creo que el principal problema, la principal solución están estos nuevos combustibles para el transporte. Tienen que ser combustibles renovables, combustibles verdes, por tanto, lo importante es este carácter renovable significa que necesitamos mucha energía renovable. Es decir, y el problema es la energía renovable. Es decir, no solo para el transporte terrestre, no solo para los combustibles de transporte terrestre, las baterías, el hidrógeno, los biocombustibles. Necesitamos mucha electricidad verde y necesitamos mucho biomasa. En Europa, a nivel europeo, no la tenemos. Tenemos que ser importadores. A nivel de un puerto, mucho más, porque los puertos son los que tenemos que dar el servicio a los buques, al transporte marítimo. Con lo cual, aún se agranda más este problema de necesidad de energía verde para poder obtener los combustibles verdes para el transporte. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo os quería decir que mientras estabais hablando, Bruselas acaba de dar luz verde a otros 93 millones para España de los fondos de Next Generation, que justo, Isaac, lo comentabas ahora. Bueno, pues eso también puede ayudar a esa financiación extra que vosotros habéis estado reclamando, ¿no?, a lo largo de toda esta sesión. Por concluir, ¿habéis estado de acuerdo en que es necesaria una regulación? Lo habéis comentado en distintos momentos. Por ejemplo, ayuntamientos, ¿no?, que cada uno tiene su regulación y hay que adaptarse
ayudarse a unos y a otros, la importancia de renovar las flotas como ya lo hacen las empresas, pero poder sufragar este gasto con un poco de ayuda, ya que el vehículo eléctrico es mucho más caro que el de combustión. BBVA decía, pues nosotros tenemos hasta 2025 300.000 millones, ¿no?, para ir movilizando este dinero y ayudando también a las empresas a que vayan hacia esa energía más verde. La importancia de los incentivos fiscales para ello, y también hablabais de la disponibilidad de potencia, también muy importante. Si no tenemos la infraestructura, ¿no?, ¿cómo podemos llevar a cabo este cambio? Estas son algunas de las claves que he ido apuntando mientras hablabais. Creo que podríamos estar muchísimo más, pero sin duda muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por haber venido a Biniu. Gracias. Acabamos aquí esta sesión. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capil·lar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu.
Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.